Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es luces y sombras de un creyente. La Biblia es la palabra de verdad de Dios y como tal nos cuenta la realidad de las cosas. Cuando nos habla de personas, menciona lo bueno y lo malo de ellas. Aún de los creyentes, que son modelos de fe, nos dice lo malo, lo regular y lo bueno que hubo en sus vidas. Un ejemplo de lo que venimos diciendo es lo que se cuenta del patriarca Abraham. En las Sagradas Escrituras se nos habla de sus momentos de obediencia, como cuando salió de su tierra para ir a una tierra desconocida o cuando ofreció a su hijo Isaac a Dios. Pero también nos habla de sus errores, de sus mentiras o medias verdades, cuando por temor a perder la vida dijo que su esposa era sólo su hermana, siendo hermana y esposa al mismo tiempo. Hoy hablaremos de las luces y sombras del rey Asa. Veamos en primer lugar las luces. Asa buscó y confió en Dios y lo hizo en las cosas espirituales y trascendentes. El pueblo de Judá llevaba años pecando contra Dios. En las dos últimas generaciones, los reyes de Judá habían sido muy malos. En Primero de Reyes 15:3 se dice que el rey Abías anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Y el pueblo de Judá había seguido el mal camino de sus reyes y naciones paganas. En Primero de Reyes 14, 22 al 23, se dice que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, debajo de todo árbol frondoso. Y en segundo de Crónicas 12:1 se nos dice que Roboán dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Por tanto, los tiempos anteriores a este rey Asa fueron tiempos de pecado, de maldad, de desobediencia, de apostasía. Pero Dios, por amor a David, al que le había prometido que le daría una casa estable y permanente, a través de la cual vendría el Mesías, por amor a David, Dios trajo una luz de esperanza para el reino de Judá. En Primero de Reyes 15, 4 y 9 se nos dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Así pues, este rey fue una especie de tregua en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, una especie de tregua de la gracia de Dios para con un pueblo desobediente. Dios permite, les da un rey bueno. Y este buen rey que Dios dio a Judá restableció las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus promesas a través de un descendiente de David. El Mesías Redentor debía de ser un descendiente de la casa de David, como estaba profetizado. En Lucas 1:31 al 33 se dice, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por tanto, esta era la promesa de Dios, la promesa de Dios a su pueblo. Le daría un descendiente a David, de su casa, de su linaje, de su familia, que sería el Mesías eterno, el Mesías redentor. Por tanto, el buen rey Asa santificó temporalmente la casa de David
acercándola a la voluntad de Dios. En 1 de Reyes 15, 10 al 11, se nos dice que reinó 41 años en Jerusalén. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. En 2 de Crónicas 14, 2 y 7, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, y dijo al pueblo: hemos buscado a Jehová nuestro Dios, lo hemos buscado. Por tanto, durante todo este tiempo del reinado de Asa, hubo una especie de tregua entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo, para que durante este tiempo del reinado de Asa estuviesen dadas las condiciones necesarias para que la casa de David continuase siendo la casa de la promesa, el linaje de la promesa. Y en su búsqueda de Jehová Dios, el rey Asa fue auxiliado por el profeta Azarías. Se nos dice en 2 de Crónicas 15, 1 al 4, que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías y dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin ley, pero se convirtieron a Jehová Dios, y él fue hallado de ellos. Por tanto, en estos días del rey Asa hubo una vuelta de muchas personas, no sabemos de cuántas, pero de muchas personas a Dios, una vuelta al culto verdadero de Dios. Esta búsqueda de Dios atrajo incluso a otras ovejas perdidas de Israel del norte, del pueblo del norte, a la verdadera fe. Segundo de Crónicas 15, 8 al 9, se dice: cuando oyó Asa las palabras del profeta Azarías, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables y reparó el altar de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que su Dios estaba con él. Por tanto, hubo un avivamiento en tiempos del rey Asa, no solamente en Judá, en el sur, el reino del sur, sino también en parte del reino del norte. Algunas personas de la tribu de Efraín, Manasés y Simeón vinieron a Israel a dar culto a Dios, al Dios verdadero, a Jehová. Asa, por tanto, purificó a su pueblo. Durante su reinado quitó costumbres paganas contrarias a la ley de Dios. Nos dice 1 de Reyes 15, 12 al 13, que quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, y privó a su madre Maaca de ser reina madre. Y en 2 de Crónicas 14, 3 al 5 se dice: quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, y mandó a Judá que buscase a Jehová y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Por tanto, tuvo un tiempo de consagración a quitar los ídolos, los lugares falsos de culto, las costumbres paganas. En definitiva y en general, Asa fue un buen creyente durante el tiempo de su reinado, y que tuvo sus muchas luces en el tiempo de su reinado como buen creyente, aunque también tuvo sus sombras, sus zonas oscuras. Asa dejó de confiar solo en el Señor, en algunos asuntos temporales. Asa había confiado en Dios siempre y siguió confiando en Dios siempre, en general. Pero en algunos asuntos, en algunos momentos muy difíciles de su vida, pues no confió absolutamente en Dios. Confiar en Dios supone no dejar de hacer cosas, ¿verdad? La confianza en Dios no quita la responsabilidad humana. Cuando alguien confía en Dios, esto no quiere decir que no vaya a trabajar. Confía en que Dios le da el sustento, pero el creyente va a trabajar. Confiar en Dios no significa que uno no vaya al médico, que no se tome la medicina.
Uno confía en que la sanidad viene de Dios, pero al mismo tiempo procura la salud yendo al médico y tomándose las medicinas. Por tanto, confiar en Dios es algo que implica fe, pero también responsabilidad. En el caso de Asa, se nos dice en 2 de Crónicas 14, 6 al 8, que edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y dijo, cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que traían escudos y entensaban arcos, todos hombres diestros. Por tanto, el hecho de confiar en Dios no significa que una persona se siente y cruce de brazos, que no haga nada. Confiar en Dios es también ocuparse de las cosas que Dios nos manda, que estén en nuestras vidas. Significa ocuparse de la familia, significa ocuparse del trabajo, de la salud, de todo. Por tanto, Asa había confiado en Dios y se había ocupado de los medios terrenos necesarios para que Dios nos dé las cosas. Pero confiar en Dios también es encomendarse a Él, a Dios, más allá de los medios disponibles, porque no siempre en la vida, por mucho que nos esforcemos, los medios son suficientes, podemos disponer de medios o los que tenemos son suficientes. Por eso la Biblia dice en el Salmo 44, 6 al 7, no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Y en el Salmo 146, versículo 3 y 5, no confiéis en príncipes ni hombres, no hay salvación. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, cuya esperanza está en Dios, está en Jehová. No hay contradicción entre lo que dicen estos textos y lo que hemos dicho antes. Un creyente debe trabajar confiando en Dios, en que Dios es quien le da las fuerzas y las condiciones para obtener del trabajo lo necesario para vivir. Así en todo. El creyente va a la guerra con el arco y con su espada, pero no confía ni en el arco ni en la espada. Es lo que quiere decir el primer texto. El creyente pues tiene un ejército formado por príncipes, por generales, y va a la guerra con ellos, pero no confía en la destreza, en la capacidad de los príncipes y de los generales, sino que es Dios el que le da la victoria. Esto es lo que quieren decir estos dos textos que hemos leído. En definitiva, medios, sí. Un creyente acude a los medios, sí. Un creyente trabaja, un creyente va al médico, un creyente usa medicinas, un creyente, en definitiva, recurre a todo aquello a través de lo cual Dios nos puede dar su gracia, pero sobre todo, el creyente debe confiar en Dios, que está por encima de todas las cosas y del cual proceden todas las cosas. Y Asa confió en Dios y no en los medios en muchos momentos de su vida, como cuando se enfrentó en desventaja a los etíopes. En 2 de Crónicas 14, 9 al 11, se dice que salió contra ellos Sera etíope con un ejército de millones y 300 carros. Salió Asa contra él y ordenaron batalla. Y clamó Asa a Jehová y dijo, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Por tanto, en esta ocasión, Asa se enfrentó al enemigo con un ejército menor, con una fuerza menor, pidió ayuda a Dios, confiando en Dios. Y nos dice 2 de Crónicas 14, 12 al 14, que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes, y los siguieron y cayeron los etíopes, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín, atacaron también todas las ciudades alrededor, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. Por tanto, Asa sabía lo que significaba acudir
al problema, enfrentarse al enemigo sin suficientes medios, con un ejército menor, con una fuerza menor, pero confiando en Dios. Él sabía lo que era eso, porque Dios en esas circunstancias le había dado la victoria sobre los etíopes. Por tanto, Asa durante mucho tiempo no solo fue un buen creyente, que hizo lo recto delante de Dios y que combatió la idolatría y el pecado, sino que tenía la fe correcta, la fe que confía en Dios, usada los medios confiando en Dios. Pero por alguna causa, Asa dejó de confiar solo en Dios. Por alguna causa, cuando ya era mayor, dejó de confiar solo en Dios. En su conflicto militar con Baasa, rey de Israel, dejó de confiar solo en Dios. Cuando tuvo problemas con el rey del norte, de Israel del norte, problemas militares, en vez de hacer como cuando luchó contra los etíopes y pedir a Dios ayuda, Asa pagó a un ejército mercenario para derrotar al rey de Israel. Acudió al rey de Siria y lo contrató para luchar contra Israel del norte. Primero de Reyes 15, 16 y 18 al 20. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel. Entonces, tomando Asa la plata y el oro de la casa de Jehová y de la casa real, los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, diciendo: hay alianza entre nosotros. Y consintió y envió los ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistó toda la tierra. Por tanto, en esta ocasión, Asa no confió primeramente en Dios. Confió primeramente en los medios terrenos, en los medios humanos, en la fuerza, en el número, para obtener victoria. Y esto que él hizo desagradó a Dios, y le privó de vencer a Siria. En segundo de Crónicas 16, 7 al 8, vino el vidente Hanani a Asa y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Dios no le dio la victoria a Asa sobre los sirios. No se la dio. Ni obtuvo el propósito desviado de su corazón. Debía haber confiado solo en Dios, como había sucedido antes en su guerra contra los etíopes. La vida sin confiar solo en Dios, principalmente en Dios, se vuelve conflictiva y contraria a la piedad de la buena fe. En segundo de Crónicas 16, 9 al 10, se nos dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esto se le dijo a Asa. Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. El carácter de Asa cambió. Los últimos años de su vida, su carácter dejó de ser bueno y recto, se convirtió en un hombre severo, duro, que rechazó la palabra de Dios, de reprensión de Dios, que oprimió al pueblo. Su carácter cambió. Cuando tenía fe plena en Dios, confiaba plenamente en Dios, era de otra manera. Ahora que había puesto a las cosas terrenas en el lugar de Dios, ahora que confiaba más en la fuerza
en el ejército, en el número, que en Dios ahora su carácter cambió. Ya no era la misma persona. Asa, este rey de Judá que vino a empobrecerse espiritualmente en los últimos años de su vida, dejó de confiar solo en Dios cuando enfermó en su vejez. En la vejez hay que conservar la fe y la confianza en Dios, al igual que en la juventud, o más aún, dado que está llena de circunstancias difíciles o ausencia de medios. En la vejez faltan las fuerzas, en la vejez pueden faltar los medios, en la vejez pueden faltar las personas a nuestro alrededor. Es un tiempo en el que los medios pueden ser escasos. Mayor motivo para confiar más aún en Dios. Y nos dice Primero de Reyes 15:23 que en los días de su vejez enfermó de los pies. No sabemos qué enfermedad tuvo el rey Asa. Enfermó de los pies. En segundo de Crónicas 16:12 se dice que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Aquí se añade una palabra, gravemente, enfermó gravemente. No sabemos, pero parece ser que la cosa no era algo bueno. El caso es que Asa volvió a confiar otra vez solo en los medios para afrontar la adversidad de la enfermedad y no en Dios. Asa no aprendió de sus errores pasados y los repitió. En segundo de Crónicas 16:12 se dice que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. No buscó a Jehová, sino a los médicos. Este texto no está diciendo que los creyentes no debamos de ir a los médicos, no debamos de procurar la salud por los medios ordinarios, que es ir a los médicos, hacernos pruebas, hacernos operaciones, tomar medicamentos. No está diciendo esto. Lo que está diciendo este texto es que siempre tenemos que confiar primero en Dios. Después ir al médico, hacer todo lo que nos digan, pero confiando en Dios. Debemos ir a la guerra, pero confiando en Dios. Debemos ir al trabajo, pero confiando en Dios. Todas las cosas que hagamos en la vida, debemos hacerlas confiando en Dios. Porque los medios terrenos por los cuales nos vienen las cosas, sin confianza en Dios, los medios terrenos, humanos, temporales, sin confianza solo en Dios, no sirven de nada. No sirven de nada. Dios no ayudó a Asa a superar aquella enfermedad y murió. Nos dice en segundo de Crónicas 16:13-14 que durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, e hicieron un gran fuego en su honor. Asa confió solo en los médicos, y los médicos no pudieron salvarle. Dios puede salvar a las personas, a pesar del problema, de la magnitud del problema, de la magnitud de las situaciones adversas, de la enfermedad, del conflicto, a pesar de las cosas que nos falten, de la escasez de medios, Dios puede hacer que triunfemos. Pero por muchos medios que tengamos, si no confiamos en Dios, no triunfaremos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de luces y sombras de un creyente. Sobre las luces hemos dicho que Asa buscó y confió en Dios, en las cosas espirituales y trascendentes. El pueblo de Judá llevaba años pecando contra Dios, pero por amor a David trajo una luz de esperanza para el reino de Judá. Y Dios le dio un buen rey,
que restableció las condiciones mínimas de santidad para el cumplimiento de sus promesas redentoras, aunque también Asa, el rey Asa, tuvo sombras. Asa dejó de confiar solo en el Señor en algunos momentos de su vida, en asuntos temporales. Asa había confiado en Dios en algunos momentos muy difíciles de su vida y obtuvo de parte de Dios la victoria. Pero al final dejó de confiar plenamente en Dios en asuntos militares y en asuntos de salud. Asa experimentó que confiar nada más en los medios desagrada a Dios y que impide experimentar sus bendiciones y cuidados providenciales. Dice el profeta Zacarías, capítulo 4 y versículo 6. Esta es palabra de Jehová, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército, ni con fuerza, no con medios, terrenos, humanos, materiales, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es como se obtiene la victoria en la vida de los hijos de Dios, de los creyentes. Dios es quien nos da la victoria. Confiemos siempre en Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza de la vida de Asa, la enseñanza positiva de sus años de fidelidad, de sus años de servicio, de santidad personal y del pueblo, en el que él limpió de maldad, de idolatría, en el que él actuó con obediencia. Gracias, Señor, por esos primeros años del rey Asa. También, Señor, hemos aprendido que al final de su vida no tenía la fe solamente en ti, sino la tenía sobre todo en los medios terrenos. Y esto le fue mal. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener siempre la fe primeramente en ti. Ayúdanos, Señor. Porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los edificadores. Te suplico también que sigas bendiciendo a los enfermos, a los débiles, a los afligidos, a los que están pasando por problemas. Bendice a todos tus hijos, Señor. Ten misericordia de cada uno. Protégenos del mal, del maligno, y danos en todas las cosas tu bendición. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.